Hace una semana hice un vídeo repasando todas las autonomías de todas las versiones de Teslas que tenemos en el mercado hoy y en un futuro próximo. Hoy quería hablaros de lo que es la autonomía real, ¿no? Siempre se habla de la autonomía teórica y en pruebas y en ciclos versus lo que es la autonomía real. Yo voy a usar la experiencia que tenemos nosotros con un Tesla Model 3 Performance que ahora mismo tiene 1 año y 40.000 kilómetros y ver cuál es la autonomía real de ese coche. Mira, antes de seguir con el intro, pon en el comentario aquí abajo cuál creéis que es la autonomía real de ese coche conduciendo en autopista a 120 y para uso en el día a día. Si esta es la primera vez que encontráis este canal, es sobre Tesla, sobre la información de vehículos eléctricos. Todas las semanas repasamos las noticias más importantes que hay sobre Tesla y de vez en cuando hacemos vídeos como este con información un poco distinta, pero relacionado con Tesla y para informar y ayudar sobre todo a gente que no conoce la marca o que no tiene un conocimiento profundo de ello. Entonces, hablamos de cuál es la autonomía real. Vamos a empezar mirando la página web. Aquí la tenemos, ¿no? Vamos a usar como ejemplo el Model 3 Performance porque es el coche que tenemos nosotros y que podemos utilizar como un ejemplo real. También es un ejemplo curioso porque es donde, en mi opinión, hay más diferencia entre la autonomía teórica y la real. Ya os explicaré lo que quiero decir con esto. Mirando primero en la página web de Tesla, miramos el Performance. Aquí abajo seleccionamos y abajo a la izquierda vemos que tiene 530 kilómetros de autonomía. ¿Ya está? ¿No? ¿Eso es? No del todo. Aquí pone autonomía WLTP. Vamos a ver lo que quiere decir eso. Es una cifra basada en una prueba conformes a unas normas, ¿no? En nuestra opinión, el WLTP es demasiado optimista y es casi imposible conseguir la autonomía que marca. Mucho mejor la estimación que usan en Estados Unidos, que es el EPA. Bueno, vamos a usar Canadá, porque usan el EPA, pero usan kilómetros también. Si vamos a la página web de Estados Unidos, pues vamos a ver en millas, lo cual es más difícil comparar. Seleccionamos otra vez el Performance y ahora ha bajado a 518 kilómetros. Pero ojo, aquí hay trampa. La versión que tienen en Estados Unidos vienen, como veis, con las llantas de 18 pulgadas, pero tenemos que añadir el Pack Performance para tener la versión equivalente a la que tenemos aquí en Europa. Y ahora la autonomía ha bajado a 481 kilómetros. 481 kilómetros es entonces la estimación EPA para el Model 3 Performance que tenemos nosotros. ¿Ya está, no? Pues no, no está. Esto también es una estimación que tampoco es real. Para tener la autonomía real vamos a mirar lo que realmente consume el coche que tenemos. Como veis aquí son 190 vatios hora por cada kilómetro conducido. Sabemos que el coche tiene una batería de 75 kilovatios hora, lo cual es lo mismo que 75.000 vatios hora. Dividimos eso por 190, o la autonomía real con el uso que le damos nosotros son 395 kilómetros. Eso se podría considerar el consumo real o la autonomía real de ese coche con el uso que damos nosotros después de 40.000 kilómetros. Pero no acaba aquí la historia. Las baterías tienen una pequeña degradación. Todas las baterías de todos los vehículos, de todos los tipos, de móviles, de ordenadores, todas las baterías de litio tienen una pequeña degradación con tiempo. La degradación más fuerte que se aprecia en un Tesla es al principio, el primer año, y luego se va nivelando. Por eso podemos decir que una degradación de aproximadamente un 5% es un promedio razonable que vamos a poder mantener durante muchos años de nuestro coche. Entonces, vamos a quitar 5% de esa autonomía y nos quedamos en 375 kilómetros como autonomía real máximo en ese coche. Y ya está. Bueno, no está. Hay más. Tenemos que mirar dos situaciones, ¿no? Tenemos que mirar el día a día, cuando vamos al trabajo, a las compras, al deporte, lo que usamos el coche día a día, ¿no?
Y ahí, pues quizás no es tan importante la autonomía real porque podemos cargar el coche todas las noches en nuestra casa si nos hace falta, pero vamos a ver esa situación, ¿no? En nuestro día a día tendemos a conducir algo en ciudad, algo en carretera y algo en autopista. Por lo tanto, es una mezcla que consume un poco menos que en los viajes largos. En mi opinión, un consumo real, lo que veo yo en este coche en el día a día son 180 vatios hora por kilómetro, lo cual con el mismo cálculo que hemos hecho antes nos da 417 kilómetros de autonomía real. Ahora bien, calculamos con 5% de degradación de la batería también y nos quedamos en 396 kilómetros. En el día a día no vas a llenar la batería a 100% y gastarla hasta que está en 0% y así conducir los 396 kilómetros. No, eso desgasta mucho la batería y amplía la degradación. En el día a día, las recomendaciones oficiales de Tesla es que no bajes de 10% y no subes a 90%. Entonces, de repente, se nos resta ahí 20%, 10 al principio y 10 al final de la batería, que tampoco deberíamos utilizar todos los días. Entonces, ahora, de los 396 kilómetros, nos baja la autonomía a 317 kilómetros. Que podemos decir que eso es la autonomía real que podemos utilizar en el día a día. Es más, hay mucha gente que no confía en el 90 a 10%, sino que prefieren gastar desde el 80 hasta el 20% del coche. Es decir, que hay 20% arriba y 20% abajo, un 40% de la batería que prefieren no utilizar en el día a día. Hacemos el mismo cálculo y quitamos 40% de los 396 kilómetros y nos quedamos en 238 kilómetros. Esos 238 kilómetros es lo que entonces podemos considerar la autonomía real del coche en el uso día a día para un uso muy prudente que va a alargar la vida de la batería del coche al máximo. Otra forma de mirar la autonomía real del coche es para viajes y es ahí donde realmente importa, ¿no? Porque en el día a día, si solamente conducimos al trabajo, al fútbol, a Carrefour, pues no necesitamos en general 200 o 300 kilómetros diarios. Probablemente con 50, 100 kilómetros nos sobra, ¿no? Entonces, donde realmente importa la autonomía real es en viajes largos, cuando queremos ir de vacaciones, visitar a la familia, o otro viaje de vacaciones o de trabajo quizás que tenemos pendiente, ¿no? En ese caso, solemos viajar por autopista, solemos viajar a 120, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero si decimos 120, creo que vosotros podéis ajustar vuestras propias estimaciones en función de eso. Entonces, a 120, un coche como el Model 3 Performance gasta un poquito más, en mi experiencia, alrededor de 200 vatios hora por kilómetro. Eso nos da una autonomía teórica de 375 kilómetros. De los 375 kilómetros, quitamos otra vez un 5% de la batería y llegamos a 356 kilómetros, que eso podríamos considerar que es la autonomía real total de la batería. Tampoco vamos a gastar el 100% de la batería en un viaje, ni siquiera así. Quizás vamos a salir con la batería al 100% en casa, ¿no? Porque no hay problema en cargar la batería hasta 100% y salir inmediatamente en un viaje. No pasa nada, la batería no sufre o no sufre prácticamente nada, pero no vamos a llegar a nuestro destino con 0%. ¿Por qué pasa? Si hay una pequeña variación, pues no vamos a llegar. O cuando llegamos, quizás tenemos que mover el coche para llegar a un punto de recarga. Alguna cosa así, ¿no? Entonces, solemos calcular con llegar con aproximadamente 10% de la batería como mínimo en nuestro destino. Podemos entonces aprovechar el 90% de la batería y de esa forma, viajando a 120 con un 5% de degradación de la batería, la autonomía real del Model 3 Performance, como lo tenemos ahí, son 321 kilómetros. ¿Son esos los dos números que habéis puesto abajo en los comentarios de antes? ¿Es menos de lo que esperabais? Pero hay otras cosas que pueden afectar mucho a la autonomía de un coche eléctrico y cualquier otro coche también, pero en un eléctrico es donde lo notamos, porque es ahí donde andamos un poco pendiente de la autonomía, ¿no?
Puede ser la temperatura. A muy baja temperatura puede bajar algo el rendimiento de la batería, puede que el coche necesita más energía para calentar tanto la batería como el habitáculo mismo, y eso puede restarnos un poquito de autonomía también, quizás hasta un 10% más. Viento. Un viento muy fuerte en nuestra contra también nos puede restar autonomía en viajes. Peso adicional. Vamos en viaje de Navidad y llevamos todo lo encargado por Papá Noel y ropa para 2 semanas porque nos vamos a quedarnos con los abuelos. Pues sí, todo eso también afecta a la autonomía. Y al final, una cosa que es muy curiosa que no se suele pensar o no se suele tomar en cuenta es la orografía del país y si vamos subiendo o vamos bajando en un viaje. Una forma muy fácil de calcular todo esto o mirar eso es utilizando la página web A Better Route Planner. Vamos a mirarlo aquí y os muestro una cosa muy curiosa. Mira, aquí estamos en la página web abetterrouteplanner.com. Os voy a poner un link en la descripción de este vídeo para que podáis encontrar la página. Esta página es una auténtica maravilla para programar o planificar viajes en un coche eléctrico. Vamos a ver lo que tenemos que hacer aquí. Primero tenemos que seleccionar nuestro vehículo y podemos elegir entre todos los vehículos eléctricos que hay en el mercado, prácticamente todos, ¿no? En este caso vamos a elegir un Tesla Model 3 y aquí tenemos todas las versiones que hay. Y estamos hablando de un Long Range Performance con las llantas de 20 pulgadas. Las llantas afectan mucho a los consumos. Cuando hemos seleccionado nuestro vehículo, entonces podemos calcular una ruta. Vamos a hacer una cosa curiosa. Vamos a decir que vamos desde Ávila hasta Vigo. Podemos ir en ajustes aquí, settings. Podemos elegir con cuánta carga salimos. Hemos dicho que vamos a salir con 100%. Los consumos de referencia suelo dejarlos como están. Aquí pone 190 porque da como referencia una velocidad que no es a 120 sino a 110. También podemos decir que queremos cuando llegamos a nuestro destino tener al menos 10% exactamente como había hablado en el ejemplo anterior. Charger Arrival State of Charge significa con cuánta carga necesitamos como mínimo llegar a cada cargador. Y pues aquí tenemos 10%, que me parece correcto. ¿Cuál es la carga máximo en un cargador? Pues nunca cargamos a más que 100%, ¿no? Degradación de la batería. Aquí tomamos también en cuenta 5% de degradación de batería. Charging overhead. ¿Cuánto tiempo nos tarda aparcar y enchufar cada vez que llegamos? Pues 5 minutos, vale, me parece razonable. Aquí abajo podéis vosotros en Speed indicar a qué velocidad queréis ir. Calculadlo vosotros mismos con lo que soléis hacer vosotros. Podéis decir, por ejemplo, si sois de los que os gusta correr más y viajar más rápido, voy a 120% de lo permitido, pero nunca voy a más de 140 km por hora, por ejemplo. Nosotros en este caso vamos a decir que nunca vamos a más de 120 km por hora y nunca vamos a pasar de la velocidad máxima permitida. Bueno, hay muchas otras opciones aquí. Por ejemplo, podemos decir la temperatura, podemos indicar viento en contra o en favor y podéis jugar con estas variables para ver cómo afecta a la autonomía del coche. Pero lo que os quería mostrar es en este viaje que vamos a hacer de Ávila a Vigo, pues lo he elegido porque Ávila, como todos sabemos, está a una altura y Vigo está a la altura de mar prácticamente. Entonces, hacemos el cálculo y el coche o la página enseguida nos va a dar una ruta, va a decir que tenemos que parar aquí 45 minutos a cargar. Vamos a ver cómo es. Salimos de Ávila, vamos hasta Bembibre, cargamos durante 45 minutos y nos pone hasta 198% de carga. Son 45 minutos porque cargar por encima del 80% cuesta mucho y la velocidad de carga baja mucho. Llegamos a Vigo con un 10% de batería. El viaje total con cargas y todo son 6 horas y 36 minutos, ¿no? En total 5 horas y 50 minutos conduciendo y 45 minutos cargando. 6 horas y media prácticamente. Ahora bien, vamos a hacer una cosa curiosa fijándonos en la orografía. Porque si vamos a cambiar, en vez de ir de Ávila a Vigo, vamos a ir de Vigo a Ávila. Simplemente cambiamos el orden y hacemos el mismo cálculo, acordando que eran 6 horas y 36 minutos para ir de Ávila a Vigo. Ahora bien,
para ir de Vigo a Ávila, de repente, es bastante más tiempo, 6 horas 48 minutos. Nos ha aumentado 12 minutos el viaje. Curiosamente, incluso aquí, en este tramo, nos dice que tenemos que reducir la velocidad a 110 km por hora porque los 306 kilómetros es más de la autonomía que tiene nuestro coche para llegar con 10% de carga hasta Bembibre. ¿Y por qué es eso? En la ida lo podía hacer perfectamente. Acordemos que bajó de 98 a 10%, pero aquí ni siquiera empezando con 100% podemos llegar a Bembibre con más de 10% de carga sin bajar la velocidad. Y eso es por la orografía, porque Bembibre está a una altura mucho más alta que Vigo. Curioso, ¿no? Incluso en esta página podemos decir aquí en los ajustes bajo velocidad que no queremos utilizar una velocidad más baja, que no queremos ir a menos de 120 si 120 es lo permitido. Entonces, vamos a ver lo que la página nos dice en ese caso. Nos dice, pues entonces tienes que coger otra ruta y hacer otra parada más. En este caso nos da otra ruta. Nos dice bajar por Portugal, parar en Ribeira de Pena y en Guarda con 46 y con 10% de batería y llegamos luego en Ávila después de 7 horas y 7 minutos. Un viaje bastante más largo y con mucho más tiempo que el que era de Ávila a Vigo, ¿no? Y eso es el efecto que la orografía tiene sobre un vehículo eléctrico. Con este vídeo no quiero desanimar a nadie ni indicar que no se puede viajar con un Tesla o con otro vehículo eléctrico. Mientras haya carga y supercargadores, infraestructura, se viaja de maravilla. Pero es distinto, hay que parar un poco más a menudo y a veces un poco más de tiempo. Nosotros hemos hecho viajes desde el sur de Portugal a Madrid en un solo día, de Madrid a Pamplona, ida y vuelta en un solo día y nunca hemos tenido problemas de llegar, nunca hemos estado con ansiedad para ver, ¿cómo se llama? El range anxiety, la ansiedad de autonomía para ver si llegamos. Es una maravilla viajar con este coche, pero también tenemos que ser realistas y nos condiciona a veces cuándo, dónde y cuánto tiempo tenemos que parar. Si os ha gustado este vídeo, danos un like, suscribiros y nos vemos en breve con las noticias de la semana.